Ahí está. Bueno, gente, hoy arrancamos la segunda parte del año. Básicamente la segunda parte del año tiene dos módulos bien diferenciados, que es la primera parte de magnetostática y la segunda parte de electromagnetismo, cuando vamos a incorporar el tiempo como variable. Quería hacer un breve resumen de una parte vista hasta ahora y de lo que deberían de haber visto ustedes de los videos de las partes 1 y 2 de magnetostática que arrancamos el día de hoy. Con lo cual, esperen que pongo una mínima presentación de una turbina sola, en realidad, que es un resumen que hice. Y ya arrancamos. Bien. ¿Se ve la pantalla en blanco? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nosotros vimos, básicamente nosotros sabemos que el pilar de esta materia son las ecuaciones de Maxwell. Nosotros hasta este momento habíamos visto dos ecuaciones, que era la ley de Gauss para el campo electrostático, ¿se acuerdan? Era la divergencia de epsilon por el campo eléctrico igual a la densidad volumétrica de carga libre. Y habíamos visto también que el rotor de un campo electrostático era siempre igual a cero. ¿Se acuerdan de eso? Alguien que me diga que sí, por favor, para darme cuenta que están ahí. Sí, profe. Gracias, por favor, Sí, alguien sí. que me responda. Bien, hoy vamos a, digamos, en esta parte nueva de magnetostática vamos a incorporar las otras dos ecuaciones, no en forma completa, pero sí la vamos a incorporar, que básicamente son la ley de Gauss para la inducción magnética, donde siempre la divergencia de inducción es igual a cero, y vamos a incorporar la ley de Ampère. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Bien. Donde vamos a incorporar la cuarta ecuación de Maxwell, incompleta por ahora, que es que el rotor de la inducción magnética es igual a mu0 por J. ¿Por qué hacemos esta presentación o este resumen o a modo de intro? Fíjense que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que para caracterizar un campo vectorial era necesario conocer su divergencia y su rotor, y ahí podíamos encontrar sus fuentes de campo? ¿Se acuerdan de eso? El teorema de Helmont. Sí. Bien, ya el campo eléctrico está totalmente, al menos el electrostático está caracterizado a través de la divergencia que nos daba su fuente escalar, y con un rotor nulo nos daba la idea de que no tenía fuentes vectoriales, el campo electrostático. Estas ecuaciones, cuando veamos e ingresemos la variable temporal, van a cambiar. Va a cambiar tanto el rotor del campo eléctrico, que va a ser la ley de Faraday, como va a cambiar el rotor de la inducción magnética, que va a dejar de llamarse ley de Ampère para ser la ley de Ampère-Maxwell. Pero eso va a pasar dentro de 2 o 3 clases. Bien, si ustedes se acuerdan de las identidades nulas, nos daba el pie para que, como el gradiente, como el rotor de un gradiente era igual a cero, podíamos saber que el campo eléctrico lo podíamos expresar como el gradiente de un potencial escalar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. De la misma manera, nosotros teníamos también, teniendo en cuenta la divergencia de B, es un campo solenoidal. Recuerden que con divergencia nula, el campo era solenoidal, eran líneas cerradas, y se podía expresar un campo solenoidal como el rotor de un campo vectorial auxiliar, que es el potencial vectorial magnético A, porque la divergencia del rotor era siempre igual a cero, y esas eran las dos identidades nulas que teníamos. ¿Se acuerdan? El rotor del gradiente y la divergencia del rotor. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. También sabíamos que la función auxiliar del potencial escalar eléctrico no era única,
sino que como a la función phi le podíamos sumar cualquier constante y siempre iba a dar el mismo campo eléctrico. ¿Se acuerdan de eso también? Quiere decir que un mismo campo, la existencia de un solo campo se podía de alguna manera traer con diferentes funciones phi primas que todas difirieran, como se dice, no sé cómo se dice, en una constante. ¿Se acuerdan de eso? Queda básicamente cuando fijábamos el potencial de referencia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. De la misma manera, vamos a tener que el campo vectorial A, el potencial vectorial magnético, no va a ser único, sino que va a haber infinitos potenciales vectoriales magnéticos, porque ustedes fíjense, si yo al potencial vectorial A le sumo un gradiente de una función escalar, cuando yo haga, acuérdense que el rotor de la suma es la suma de los rotores. De tal manera que fíjense que me va a quedar el rotor de A más el rotor de un gradiente. ¿Y cuánto es el rotor de un gradiente nuevamente? ¿Igual a cuánto? 0. Claro, quiere decir que este gradiente de phi que yo tengo acá va a ser una prima que me va a terminar, que se va a terminar anulando cuando calcule B. Quiere decir que tengo de vuelta infinitos campos vectoriales magnéticos, potenciales vectoriales magnéticos que van a definir el mismo campo B. O sea, para que vayan viendo un poco las similitudes de las estructuras de ambos campos auxiliares y de tanto lo que es electrostática como magnetostática. Bien. Por otro lado, nosotros podíamos trabajar con la ley, digamos, con la ecuación de Poisson, de tal manera de poder hallar el potencial escalar, y a partir del potencial escalar, resolviendo la ecuación diferencial, podíamos hallar todo, el campo eléctrico, el vector de desplazamiento, etcétera, etcétera, que fue lo que estuvimos haciendo. De la misma manera, si ustedes vieron los videos, van a ver que podemos expresar esta ecuación que aparece acá, es lo que se denomina Poisson o Laplace vectorial. Y va a ser también una ecuación que nos va a permitir, a partir de conocer las fuentes del campo magnetostático, que en este caso sería la densidad de corriente J, poder determinar el potencial. Perdón, sí. ¿Hablaste, Guillermo? No, Leo, yo no, Uy, pero perdón. por ahí había algún micrófono abierto y voluntariamente. Ah, bueno, perfecto. Disculpa. Bien, y por último, para cerrar, en este mini resumen o a modo de intro, nosotros sabíamos que el campo eléctrico lo podíamos calcular a partir de la ley de Coulomb. Esta, digamos, lo expresamos en forma volumétrica, la ley de Coulomb. De esta manera nosotros podíamos calcular el campo eléctrico. De la misma manera, y con Biot-Savart, y que vamos a hacer la clase de hoy, vamos a establecer cómo calcular el campo magnético a través de esa expresión que está ahí, que es la ley de Biot y Savart. Obviamente son los casos más generales, los que están puestos ahí. Después, para los casos particulares, cada problema en particular, esas ecuaciones se van a ir desarrollando de una manera más pequeña, como lo vimos tanto para la ley de Coulomb, vamos a ver también para la ley de Biot-Savart. Así que de esta manera es básicamente lo que, de lo que trata esta parte de la materia, la parte magnetostática, por lo menos en la parte de espacio libre. Después se van a agregar las relaciones constitutivas para llegar al magnetismo en la materia, y veremos ferromagnetismo, diamagnetismo, y ahí aparecerá el vector H de intensidad magnética, y aparecerá también el vector M de magnetización, de la misma manera que aparecía la polarización y el vector de desplazamiento para el campo eléctrico. De esa manera también, a partir de la clase que viene, veremos magnetismo en la materia y se incorporarán esos nuevos campos vectoriales. Pero básicamente, esta clase, la que viene, y otra más también, estaremos trabajando con estas ecuaciones. A partir de que terminemos con esto, vamos a colocar la variable temporal, y cuando los campos dependan del tiempo, ya no van a poder estar desacoplados entre sí, en rigor, y no vamos a poder estudiarlos por separado, como lo venimos haciendo en electrostática,
y como ahora lo vamos a hacer en magnetostática. Recuerden que en magnetostática, a diferencia de electrostática, tenemos cargas en movimiento, porque tenemos J, que es la densidad de corriente. O sea que acá sí hay cargas en movimientos con velocidad constante, no aceleradas, y eso nos va a dar lo que nosotros conocemos como corriente continua, básicamente. Así que bueno, eso era un poco modo de intro o para posicionarnos en donde andábamos parados, que quería hacer Guillermo antes que arrancaras vos. Está bien, perfecto. Todo tuyo. Que arranque. Sí, por favor, ya creo que tenemos el equipo completo. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a resolver las ecuaciones del magnetismo del estático para, por ejemplo, un segmento de corriente. Es un segmento, digamos, es una corriente filiforme que tiene un inicio y un final. Obviamente, una corriente estacionaria no puede estar conformada por un segmento de corriente porque sabemos que la ecuación de continuidad, o sea, el principio de conservación de la carga para el vector J es la divergencia de J igual a 0, o sea que J tiene que ser un campo vectorial solenoidal, o sea que tiene que ser circuitos cerrados en corriente continua. Pero lo podemos suponer como que es parte de un circuito más grande, por ejemplo, una espira, y queremos calcular en un punto P arbitrario cuál es el campo magnético que genera ese segmento de la espira. ¿Se entiende? No puede existir en corriente continua un lugar donde un segmento que circula una corriente que sale de la nada y va a la nada, digamos. Tiene que ser un circuito cerrado para cumplir con la conservación de la carga. ¿Cómo les parece que va a ser en el punto P? En este caso, como tengo un segmento rectilíneo, me conviene usar coordenadas cilíndricas, hacer coincidir el eje Z con, con la curva, digamos, donde circula la corriente, un punto P genérico que va a tener coordenadas ρ, φ, Z, o sea, radial, azimutal y axial. La distancia al eje, digamos, donde circula la corriente, la vamos a llamar ρ, que es la distancia al eje, como siempre usamos en coordenadas cilíndricas. Y entre el punto que se inicia y que termina el segmento de corriente, forman unos ángulos respecto a la normal. Acuérdense siempre que las distancias se miden en geometría analítica en forma normal. ¿Cómo les parece que va a ser en el punto P el potencial vectorial magnético? Obviamente es un campo vectorial. ¿En qué dirección y sentido va a estar? En el eje menos X. En ρ y Z. Esta es la forma de calcularlo. Está en el video, digamos, la explicación de cómo se llega a esto. Sería la solución de la ecuación tridimensional de Poisson. Fíjense que como dl es un elemento vectorial, el campo A es un campo vectorial, mientras que esto es la distancia, es un elemento escalar. ¿Qué sería dl? Sería el diferencial de longitud con el sentido en que circula la corriente. O sea que si yo integro entre que inicia y que termina, el diferencial de L siempre tiene dirección Z. Si yo sumo todas las contribuciones en dirección Z, me va a dar una dirección Z. El potencial vectorial va a tener la misma forma que la corriente, y la corriente es rectilínea.
que no es lo mismo que el campo magnético. Acuérdense que A es el potencial vectorial magnético, cuyo rotor me da el campo de inducción magnética. ¿Se entendió esa parte? Es un campo auxiliar, igual que el potencial, que era un campo auxiliar escalar, que era más fácil para ciertas circunstancias calcular primero el potencial y a raíz del potencial, usando la función gradiente, el campo eléctrico, que sí tiene un sentido físico. En este caso, en algunas circunstancias conviene calcular previamente el potencial vectorial magnético para después calcular el campo magnético. Pero como A solo depende para corriente filiforme de la corriente, que es constante, unas corrientes estacionarias no pueden variar porque no hay dependencia temporal, tiene el mismo, cada diferencial de L, si no tiene variación en cuanto a su recorrido, obviamente la integral me va a dar el sentido Z. Si la corriente fuera de arriba hacia abajo, la dirección de A sería hacia abajo. ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a explicar de otra forma. Alguien conteste. Guillermo, ahí lo que se está calculando es el potencial, el potencial vectorial magnético en el punto P. Exactamente. Bien, y el potencial magnético producto de la corriente que circula, bueno, por ese conductor. Claro. Se toma un segmento de conductor. Cada diferencial de longitud tiene un diferencial de L, Sí. perdonen, que es vector, con el sentido en que circula la corriente. Ujú. En este punto me va a generar un diferencial de A, en ese mismo sentido. Claro. Cuando yo paso a otro punto, otro diferencial, la integral es una sumatoria infinita, que de cualquier forma que yo haga la sumatoria tiene que converger a un valor. Eso acuérdense de análisis 1. Cuando yo sumo todas las contribuciones de todos los diferenciales de longitud, me va a dar obviamente un vector en esa misma dirección que la corriente, en este caso porque es rectilínea. Por eso A no puede tener otra dirección que sea paralela a la corriente. Y el sentido me lo va a fijar la corriente, el sentido de la corriente. Voy a borrar esto. El sentido lo fija el sentido de la corriente y la dirección el conductor. Claro, en este caso, todos los diferenciales de longitud tienen la misma dirección. Entonces, cuando yo sumo vectores con la misma dirección, me dan la misma dirección. Claro, son colineales. Si la espira fuera circular, ya cambia la cosa, porque cada punto que yo me muevo sobre la espira va a cambiar el diferencial de longitud de L. Si esto fuera una arista de una espira cuadrada, por ejemplo, tendría que ver el aporte de cada segmento, de cada lado de ese cuadrado, cuánto aporta en el punto P para calcular el campo magnético que genera, o en este caso, el potencial vectorial magnético que genera esa espira. Fíjense que el cálculo del campo magnético es bastante más complicado que el cálculo del campo eléctrico, porque son cuestiones más, digamos, donde aparecen, ya el potencial ya no es escalar, sino es vectorial, tiene cierta complejidad un poco más matemática. Hay que tener en cuenta la geometría, como dijiste. Claro. Vamos a, si yo quiero calcular, una vez que conozco el potencial vectorial magnético, ¿cómo puedo calcular la inducción magnética? O sea, B. Lo dijo recién Leo hace un ratito. Como B es solenoidal, o sea, siempre su divergencia es cero, aparece el campo auxiliar A, que era el rotor
cuyo rotor me da el campo B. ¿Se entiende? Si yo conozco A, haciendo la operación rotor, obtengo B, que sí tiene una entidad física, digamos. Y en este caso, ¿qué dirección y sentido va a tener B? El que conocen ustedes de física 2, digamos, Y ortogonal o perpendicular a la vectora Z o al vector A. sería solo componentes azimutales, o sea, en phi, si estamos en coordenadas cilíndricas. O sea que este segmento con el vector está a 90 grados, ¿no? Y siempre con la regla de la mano derecha, en este Claro. caso, tiene ese sentido. Así lo hacíamos en física 2, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Fíjese, cualquiera sea el punto P, salvo que esté sobre la línea donde circula corriente, va a tener la dirección azimutal, o sea, phi. Si yo resuelvo esa ecuación para este caso que tiene un extremo inicial y un extremo final, para un punto P genérico me va a dar esta forma. Esto está en el video, para no volverlo a hacer acá, que va a depender del valor de la corriente, de la distancia entre el punto y el eje de la corriente, digamos, y de los ángulos inicial y final, los senos de los ángulos inicial y final, se toman así. Por ejemplo, si yo este segmento lo hago tender a más y menos infinito, el ángulo alfa i tiende a menos pi sobre 2, o sea, el seno esto tendería a menos 1, y el ángulo alfa final tendería a pi sobre 2, o sea que su seno tendería a 1, me quedaría 2 sobre 4, o sea que es el famoso mu por i sobre 2 pi rho. Lo único que nos sirve es para calcular el campo en puntos donde está circulando la corriente. Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es el campo sobre el eje Z por encima del segmento de corriente, provocado por este segmento de corriente, por ejemplo, acá. Igual o sea, utilizando coordenadas cilíndricas, bueno, es más fácil obviamente. Porque creo que en las cartesianas se complica un poco más la fórmula, si no me equivoco, ¿no? Para cartesianas habría que pasar, digamos, ρ sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y el seno habría que ver las coordenadas del punto P y transformar el seno en función de x y z. ¿Se entiende? Por ejemplo, habría que ver dónde está este punto P, pero por ejemplo, si está en x igual 0, por ejemplo, en el plano YZ, sería fácil calcular esos ángulos. Trigonometría, digamos. No. Claro, claro. Entonces decimos, sacando los puntos donde circula la corriente, sobre el eje Z, sacando en el pedazo donde está la corriente, el campo vale 0, porque se anula este término. Por más que este tiende a 0, esto tiende... O sea que el campo magnético generado por este segmento de corriente en un punto, por ejemplo, acá, vale 0. Perdón. En cualquier otro valor hay que hacer la cuentita. Fíjese que yo variando el punto P donde en todo el espacio puedo obtener cuánto vale el campo magnético en todo el espacio. Cómo pasar de la ecuación de Biot-Savart a esto es, digamos, está en el video, es reemplazar, digamos. Diferencial L en este caso sería diferencial Z por UZ y reemplazar cuánto vale
el vector entre el punto campo y el punto fuente, y hacer variar el punto fuente desde acá hasta acá, como hacíamos con el campo eléctrico, digamos. Entonces vamos a ver una aplicación del cálculo del campo magnético. ¿Alguno trabajó alguna vez con sistemas de corriente continua o de alta confiabilidad? Normalmente para los consumos que no admiten ningún tipo de corte, la forma de alimentarlo es mediante un rectificador desde la red de corriente alterna, que alimenta el consumo. Cuando se pierde la fuente del rectificador, hay una batería en paralelo que asume la carga, entonces el consumo nunca ve el corte del suministro de corriente alterna. Obviamente hay que dimensionar la batería de tal forma de alimentar el consumo por el tiempo necesario. Con esto lo van a ver con mayor precisión. Por ejemplo, estos tipos de sistemas se usan en subestaciones, en centrales, en todos los tipos donde se necesita que ciertas funciones no se interrumpan nunca. Claro, la tensión de maniobra para las subestaciones. Exactamente. Como yo necesito tener el control sobre los interruptores, si pierdo la tensión de maniobra, perdería el control de los interruptores. Son de 110 generalmente. O 220, sí, depende del diseño de la central. Normalmente los que yo conozco, la mayoría son de 220 y hay de 110 también, Claro. de corriente continua, ¿no? Entonces, en funcionamiento normal, el rectificador alimenta el consumo y mantiene a flote, se llama la batería, o sea que compensa la descarga interna propia de la batería con una corriente muy pequeña. Si esta corriente sube, puede dar una idea del mal funcionamiento de la batería. Se lo van a ver más adelante cuando vean la parte de mantenimiento de batería. Pero normalmente el rectificador alimenta el consumo y mantiene a flote, o sea, a la tensión nominal, el banco de baterías. Cuando se corta el suministro de corriente alterna, la batería pasa a aportar al consumo, ya no hay aportes de la parte del rectificador. Fíjense que en esta barra o en esta parte del circuito se invirtió el sentido de corriente. Ahora la batería, en vez de absorber una pequeña corriente, entrega todo lo que necesita la carga. Y una vez que vuelve la corriente alterna, el rectificador alimenta el consumo y recarga la batería, dependiendo de cuánto tiempo estuvo descargando la batería. Normalmente hay que limitar esta corriente de carga porque puede perjudicar y puede destruir a la batería si se carga con una corriente muy grande. Normalmente es el 10% de la capacidad a 10 horas. Bueno, acá lo que queremos ver es, bueno, en estos, supónganse que este sistema está compuesto por barras. ¿Cuál es el campo magnético en cierto lugar del espacio que genera esas cargas? Esas cargas cuando la batería está a flote o en descarga o cargando o en una... o durante un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito en el consumo, el rectificador puede tener una protección para desconectarse, pero la batería instantáneamente va a entregar su máxima capacidad para alimentar el consumo. Obviamente esto tiene que estar protegido con un tipo de, normalmente, fusibles, ¿no? de alta velocidad. Pero por ejemplo, este sea el circuito. Acá tenemos el rectificador con el sistema de barras conectado al banco de baterías. Y queremos saber o calcular el campo magnético en una línea sobre el sistema de barras. Por ejemplo, puede ser acá el piso superior donde haya un equipo que sea sensible al campo magnético y queremos ver si el campo magnético provocado por la corriente que circula en las barras perjudica o no a ese equipo.
En corriente continua por ahí no es tan importante, es más, las perturbaciones son más pronunciadas en corriente alterna, por lo que vamos a ver más adelante de la ley de Faraday, pero como los sistemas de batería suele usarse corrientes muy grandes del orden de miles de amperes, y si arriba de esas barras tengo un equipo sensible al campo magnético, puede ser una perturbación que puede provocar algún inconveniente. Entonces siempre hay que estimar cuál es el campo magnético en esa zona. Obviamente lo ponemos una barra arriba de la otra y la línea donde queremos calcular en el mismo plano para no complicar el cálculo y no hacerlo tridimensional, ¿no? Pero uno podría calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio. No solo en una línea, sino en el plano, por ejemplo, perpendicular que contenga esa línea. Los momentos en los transitorios son los momentos más críticos, ¿no? Cuando... Y en los transitorios normalmente son los campos más grandes, pero también duran menos. Ujú. Pero ahí Eso pueden es, generar eso, pueden generar impulsos, pueden generar sí, campos claro. que afecten justamente un equipo como que Eso está... hay que ver, digamos, se conoce como compatibilidad electromagnética. Normalmente cuando se instala un equipo se tiene que analizar si los campos electromagnéticos, en este caso es un campo magnético, que se generan por el demás equipamiento en esa zona puede perjudicar o no el desempeño de ese equipo. Si es así, hay que tomar alguna medida para evitarlo. Claro, capaz los equipos de comunicación, lo que es electrónica es más sensible a todo esto, ¿no? Exactamente, sí. O algunos sistemas de medición muy precisos y muy sensibles que pueden ser afectados por el campo magnético también Las mismas suelen ser. protecciones de la subestación, tal vez, se pueden llegar a En, ver gene- afectadas. en general no tanto, pero habría que hacer el análisis. Normalmente si el campo magnético puede llegar a ser muy grande, habría que al menos hacer el análisis de si es afectado o no. Normalmente si un sistema de medición es muy afectado por los campos magnéticos, se utiliza, digamos, fibras ópticas y ese tipo de cables que no son pasibles de perturbaciones electromagnéticas. Claro. Por ejemplo, una central nuclear, las mediciones de flujo neutrónica son todas hechas con cable de fibra óptica porque cualquier variación del campo electromagnético puede perjudicar esa medición y es muy sensible y podría provocar el disparo del reactor o distintos tipos de consecuencias no deseadas. Ujú. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero o queremos saber el campo magnético en el punto P, que está a una altura h y a una distancia x de una pared, por ejemplo, tomo como eje de referencia que está acá en el dibujito. Para calcular el campo magnético que provocan las barras en ese punto, usando el principio de superposición, voy a ver para cada tramo de barra, o tomo cada tramo como si fuera un segmento de corriente, como vimos hasta ahora, y calcular los aportes de cada pedacito de barra y calcular el campo magnético en ese punto. Al variar X desde 0 hasta todos, en este caso, puedo ver cómo varía en esa línea la magnitud del campo magnético. Con esta disposición de ejes, ¿cuál va a ser la dirección? No me importa el sentido, la dirección del campo magnético. Pensar un poquito nomás. Perpendicular al plano ZX. Exactamente. O sea, entrante o saliente a la hoja, ¿no? Si, por ejemplo, la barra roja tiene vamos a tomar este tramo, el tramo horizontal, y tiene una corriente, por ejemplo, está cargando la batería.
En ese caso, el campo magnético en el punto P va a ser entrante o saliente, con la regla de la mano derecha. Saliente. Saliente, o sea, con las, sería I positivas. Y durante la descarga, donde se invierte el sentido de la corriente, va a ser entrante. ¿Se entiende eso? Si usan, acuérdense, la regla de la mano derecha, con el pulgar indico la dirección de la corriente y con los dedos me da la idea de para dónde apunta el campo. Entonces, por ejemplo, para un tramo vertical, el punto a una distancia X, obviamente voy a variar X entre 0 y lo que haga falta, y voy a determinar cómo varía el campo provocado por ese segmento de corriente en cada punto. Acá está más o menos las dimensiones, se inicia acá y se termina acá. Fíjense que la distancia entre el eje de la corriente y X vale, si esta es XB, ρ en nuestro caso va a ser XB menos X. Y los senos, viendo el dibujito, el seno de alfa inicial, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto, este sería la hipotenusa. Que ya lo paso a coordenadas cartesianas que son fáciles de manejar. Y esto de acá me está diciendo que a la derecha de la barra el campo es entrante y a la izquierda es saliente. Y justamente en el punto donde se cruza la dirección de circulación de la corriente con H, en este punto el campo va a ser 0. Me da una forma así de positivo, digamos, a la derecha y negativo a la izquierda. Puedo también verificar dónde se da el valor máximo. Para un tramo horizontal es lo mismo, lo único que ahora ρ va a ser directamente la distancia entre H y la altura de la barra. Reemplazo por los senos, cosenos y me da una forma, en este caso, como donde yo quiero calcular el campo está arriba, por la regla de la mano derecha, tiene que ser saliente. O sea, de I negativo. Cuando yo sumo todos los aportes de todas las barras, obtengo el valor del campo magnético en cada punto y lo puedo graficar. Como resumen, están las fórmulas para calcular en tramos verticales y en tramos horizontales. Esto es fácil llevar, por ejemplo, un Excel, donde tengo los datos, pongo la expresión para el tramo vertical, para el tramo horizontal, y después directamente copio y pego en los tramos verticales. El campo total va a ser la suma. Tengo una barra ahí que me... Esa es la forma que tiene el campo magnético. A una altura h,
del sistema de barras. Fíjese que cuando como por una barra va la corriente y por la otra vuelve, donde están cerca, el campo de una compensa un poco a las otras. En cambio, cuando se separan, digamos, suele haber los valores de campo magnético más grandes. Claro, mientras viajen juntas, paralela, un conductor con el otro, se van cancelando. Claro, lo bueno de modelar así con el X y esas cosas es que uno puede calcular también la sensibilidad, digamos, separando un poquito más o menos las barras en cómo varían el campo magnético. Obviamente al acercar las barras va a bajar el campo magnético, porque como por una barra va y por la otra vuelve, van a compensar los efectos, pero también van a aumentar las fuerzas magnéticas entre las barras. Entonces ahí hay que ver un equilibrio técnico-económico. La fuerza entre barras, sobre todo durante el cortocircuito, afecta sobre todo a los soportes de las barras. Claro, para los casos, para los esfuerzos de cortocircuito. Exactamente. Esos son los soportes magnéticos que puede incluso destruir el sistema de barras si no está bien calculado, no está bien verificado. Claro, se diseñan en función de esa corriente. Claro, lo mejor es que estén lo más cerca posible desde el punto de vista como la corriente en la batería durante la descarga invierte el sentido de circulación, conviene tener un L, una autoinducción baja, para evitar que el L por diferencial de corriente, en este caso el diferencial de corriente es bastante grande, me provoque caídas que puedan perturbar a la carga, pero lo suficientemente separada como para no, durante un cortocircuito la fuerza magnética no me destruya en el sistema de barra. Normalmente se separa entre 3 y 5 centímetros, una cosa así, para también tener posibilidad de ajustar tuercas, mantenimiento y esas cosas. ¿Quieres Claro. agregar algo, Leo? De lo que dijiste en particular, no, Guillermo, del problema en particular. Pero fíjate que con el teorema de Biot-Savart podemos calcular el campo magnético que provoca una circulación de corriente estacionaria en el punto que nosotros queramos. Normalmente, para sistemas de barras, siempre se calculan los efectos electromagnéticos porque pueden afectar a otros elementos. Bien. ¿Te parece, Guillermo, y el resto también, que cerremos ahora el tema de los grupos y después continuamos con la clase, con la parte que quería comentar yo? ¿Te parece? Dale, dale. Gente, voy a compartir el Excel. ¿Me avisan cuando lo ven? Ahí se ve. Bien. Amarillo, gente que confirma que sigue. El otro color no sé qué color es, naranja, pónganle, no sé. Gente que me avisó que no continuaba y los blanquitos son los que no saben o contestan. Lo que intenté hacer yo acá es ya pasar a lo que sería la actividad 2 y la reorganización de los grupos. Por ahora lo único que hice fue borrar las personas que ya confirmaron que no seguían. ¿Está? Pero empieza a haber huecos y la idea es que ya no da para que sigan habiendo 5 grupos. ¿No, Guille? La idea es tratar de reducir la cantidad de grupos. Tal Sí, cual como está. y equilibrar un poco si hay grupo de 4 y no de 2, hacerlo de 3. Claro, es que en realidad, digamos, a ver, personas que tenemos que reubicar son 4.
y huecos sobran si quisiéramos mantener los grupos. El problema es que el grupo 1 estaba bastante perdido, ¿no? Gente, están por acá. Al menos Cristian está. Juan no sé si vino. Leo, yo te iba a pedir si me podías sumar en algún grupo, por ejemplo, con los cuales me llevo más, que tengo más diálogo, como Laura, como eh, puede ser con Diego Romero, con Gabriel Maisonave. Sí, el problema es que esos grupos están completos. Bueno, con Juan, No, Laura no. con Malgarejo hablé, no sé si va Laura a no, continuar. El Laura no está completo. Ah, con Luca también lo tengo. Si me puedo Este, sumar ahí, sería bueno. Luca está presente, Laura no. ¿Tenés alguna objeción, Luca? El resto, ¿quién más está? Y Ricardo también está. Sí, ponelo ahí. Sí. No, profe, no hay problema, es lo mismo. Ah, Está no, bien. pues si no No hay lo quieren problema, así, profe. avísenme, ¿eh? No hay problema, profe. Ah, ahí está Juan. Y a Juan también lo vamos a reubicar con otro grupo que también estaba laburando, que es el de Ian y Sergio. ¿Va bien? Ese también Sí, es quedamos bueno, ese nosotros. grupo. ¿Cómo? Ese grupo también es bueno, sí. Y ese grupo quedó con 3, en realidad. El problema está, Damián, que no da señales de vida. Acá Martín y Juan continúan. ¿No es cierto, gente? Sí, profe, Julián, yo una cosita ahí, me avisé con Cortés Sabrina que no sigue, así que en todo caso, digamos, Martín y yo y la otra persona, no sé. Mirá, ahora por lo que vos me decís, si Sabri no sigue, nos quedan 3 grupos de 4, y en el momento que Damián o Juan den señales de vida, hablamos con ellos. Y vemos, ¿qué te parece, Guille? Sí, me parece bien. Porque ahí, bueno, grupo de 4, grupo de 5 nos quedó, pero bueno. Yo para no partir más en otro grupo, Guillermo, y hacer, No, está bien, está bien. no sé, ¿qué te parece? Aparte, entre 4 lo pueden hacer tranquilamente. Claro, pasa el grupo 4 que debía de 5. Que no es lo Quien ideal. dice 4 dice 5. Por eso, pero bueno. Bueno, Profe, sí, una Diego. aldea Cristian, él hace rato que no tenemos contacto, pero Gabriel y Adriel sí estamos, los tres. O sea que podríamos. Puedes meter Hace allí en rato el. es un solo día, participó. Y tampoco contestó nada. No, Bueno, ¿alguna objeción con esa distribución? Los que están presentes, por lo menos, ¿no? No, por mi parte no. no, para nada. Juan, que te cambié de grupo, ¿algún problema? Te leo, Juan. Perfecto, Juancito. Siéntase libre, digamos, si tiene algún problema, la idea no es forzar nada, digamos. Y bueno, a esta altura del partido mantenemos tu grupo hasta fin de año si no pasa nada raro y listo, gente. ¿Está? Listo, profe. Así no hacemos más lío. Y bueno, Bien, ¿cómo? bien, bien. Eventualmente,
si alguno de los 3 chicos aparecen, o laburarán solos o juntarán en el 5.º grupo, Guille. Perdón, en el 4.º grupo sería. Sí. Si aparecen. Me pasa que no contestaron mensaje, nada. Ya van 2 veces que. Igual Sabrina también, digamos, por suerte les avisó a ustedes, pero podrían haber mandado un mensaje, algo, digamos, estamos dando vuelta. Ya- Puso recién en el chat, Leo. Ah, ¿Sabrina lo puso? Sí. Ah, ahí está. Bueno. Por eso también se me era complicado poder rearmar los grupos para actividad 2, porque no tenía información. Y durante todas las vacaciones estuve intentando de que me enviaran ustedes Tampoco es que todas las vacaciones la pasé mandándole WhatsApp, ¿no? Fue al inicio de vacaciones y al final de vacaciones, ¿no? Pero bueno, nada. Ahí tienen todos un print screen. Igual después está el video, pero quedamos todos conformes con eso. Ya estamos con esos grupos. Sí, profe. Bien, mañana se Sí. entrega la actividad 2, me olvidé decir la fecha. Bueno, sacado del chiste. A mí lo que me interesaría hacer. A ver, sé que gente estuvo trabajando en la actividad 2, más allá de que, inclusive se los comentamos, más allá de que los grupos no estuvieran, deberían de haber avanzado algo con la actividad 2, gente. Así que tampoco vamos a tener mucho tiempo para que lo entreguen, porque para no atrasarnos más, porque ya dentro de 2 semanas viene la actividad 3. Así que váyanse poniendo las pilas. Es una actividad relativamente sencilla. No sé si es sencillo, qué sé yo. Usted me dirá. ¿Listo entonces, gente, con esto? Bueno, supongo que sí, por ahí me contesta. Perfecto. Sí. Bien. Leo, vamos. ¿Sí, Cris, qué? Sí, Muy bien. perfecto. Bueno, estaba viéndole antes, eso de dejarlo así. Estaba viendo a ver si Mascherano iba a Racing o no iba a Racing. Quería, en un rato, no muy largo, que pudiéramos ver, por ejemplo, parte del problema que hizo recién Guillermo, pero ver cómo lo podíamos simular en FEM, como para que vayan viendo el módulo de magnetostática. ¿Está? Entonces ya de paso nos queda esto en el video, básicamente, ¿está? ¿Va bien? Sí, sí. Bien, entonces, problema magnetostático. Obviamente, la distribución que tenía de baterías, del juego de barra de baterías que tenía Guillermo era tridimensional, cosa que no vamos a poder simular acá. Nosotros vamos a simular simplemente tramos que sean paralelos y en una sola dimensión. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, Guillermo había mostrado por ejemplo, esta distribución. ¿Se acuerdan? La positiva y la negativa. Sí. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer así. Vamos a hacer un corte acá y vamos a ver las barras estas y vamos a analizar simplemente este tramo y este tramo como si fueran infinitos, ¿se entiende? Vamos a analizar en el medio y vamos a utilizar como si fueran 2 barras paralelas, muy cerca y largas. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Sí. ¿Cómo analiza el tramo entre los dos, donde corta la flecha? Ahí. Claro, el tema es así. Yo voy a analizar este tramo donde hay 2 barras paralelas. Ahora, lo que voy a decir yo, bueno, vamos a ver qué pasa con el campo en el centro de ambas barras. Como están muy cerquitas las barras y son muy largas, yo puedo tomar, si esas 2 barras estuvieran solas, podría decir que en el medio, en el centro de la longitud de las barras, lo que yo voy a tomar ahora como si fueran 2 barras infinitas es bastante, se comete poco error se comete.
Entonces, yo voy a analizar digamos, si yo tengo una barra. ¿La barra van acostada, Guillo? Para acostada van, ¿no? Generalmente van paradas, Bien, por eso dije que no van acostadas, van paradas. por una cuestión de transferencia de calor, ¿viste? Bien. Yo lo que voy a tener es esto, gente, dos barras, una arriba de la otra, y esto es lo que yo voy a dibujar. ¿Se entiende? El corte, lo que yo decía, una barra arriba de la otra. Y supongo que esta barra tiene longitud infinita por el tema de simetría, entonces voy a usar simetría planar. Con el programa le puedo dar una cierta longitud, voy a decir que las barras tienen, no sé, 5 metros de solapamiento. ¿Va bien? Que tiene una longitud de 5 metros paralelas. Pero el cálculo que va a hacer el FEM es para dos barras con simetría planar, con lo cual no hay efecto de borde en las puntas de las barras. Quiero decir eso. ¿Se entiende un poco, Diego, ahí? ¿Un poco mejor? Sí, lo entendí. Bien. ¿Alguna duda? Bien, entonces el problema va a ser planar. Vamos a laburar en milímetros. Frecuencia 0. Fíjense que ahora ya la parte magnética me deja colocar frecuencia. Puedo trabajar en corriente alterna si quiero, o en continua. Bien, después el resto por ahora no tocamos nada. Entonces, por ejemplo, Guille, una barra, ¿de cuánto por cuánto? 100 por 10, ponerles una barrita. Dale. 0, 0, 0, 10, X0 y 100. 10. 100 y 10, 0. A ver si... Sí, lo hice bien. Bueno, aparte de dibujo ya la tienen clara, con eso no vamos a empezar a explicar eso. ¿Y cuánto le damos? ¿3 centímetros de separación? Guille. Bueno, vamos a copiarla con el botón copiar y la vamos a mover para arriba 130. A ver si te fijas. Ahí está. ¿Ven que ahí tenemos la barrita, chicos? Bien. Bien. Como no tengo condiciones de frontera, bordes, en el cual, digamos, no están dentro de un ducto, no hay nada, por ahora vamos a trabajar a espacio abierto, con lo cual, un poquito para acá para que no moleste. Sí, Leo, en los ductos suelen ir una al lado de la otra, en paralelas, generalmente. La Sí, distribución de las barras, digo. claro, depende de qué tipo de instalación tengas. Yo, por ejemplo, si es trifásica, sí, van de a pares una al lado de la otra. Verticales y una al lado de la otra. Normalmente van una al lado de la otra. Lo que pasa que Por en el el tema, ejemplo anterior lo pusimos una arriba de la otra para no entrar en 3D. claro. Porque si no habría que, pero sí van una al lado de la otra porque la parte del soporte es mucho más sencillo. Ujú. ¿Para qué Y es puntualmente, Guillermo? No se escuchó ahí, no escuché lo porque último. el soporte es mucho más sencillo, es un Claro, soporte pero ahora tipo para bambú. analizar también es más simple, Y trabajar simplifica mejor el en plano, cálculo ahora. planar. En este caso pues podríamos hacer los dos, pero Claro. si no, en el otro tendríamos que haber hecho en 3 dimensiones y lo hicimos en 2. Pues hicimos Claro. una barra arriba de la otra, pero en realidad va una al lado de la otra. Bien, hacemos las dos condiciones, Guille, entonces. Vamos con Bien. el problema del Excel. Bueno, vamos con la frontera abierta, el botoncito de frontera abierta. Bien. Vamos a poner los materiales.
Bien, entonces, fíjense ahora, propiedades. Vamos con los materiales. Librería de materiales. Y acá se abre una librería mucho más completa que en la parte electrostática. Nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, la barra sean de cobre. Entonces vamos a Solid Not Magnetic Conductors, y ahí tenemos Cooper. Y lo arrastramos. No quiso. Ahora sí. Y el aire. Entonces, vamos a elegir material. Cobre. Material cobre. Y el otro que nos quedó. Bien, ahora lo que tenemos que definir son las corrientes. Entonces vamos a propiedades, en lugar de hablar de conductores, ahora se habla de circuitos. Vamos a poner primero, qué sé yo, la I positiva, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Corriente nominal o corto? Guille, ¿qué preferís? Es lo mismo, ¿no? Bueno. Vamos a poner la corriente de corto que había mostrado Guillermo, 19.200 amperes. Y la propiedad y negativo. 19.200 amperes. Ok, ok. Ahora, vamos a elegir la barra de arriba, el material de la barra de arriba, y vamos a decirle que es el circuito de, por ejemplo, la barra positiva. Número de vueltas. Si nosotros ponemos un solo número de vueltas, me dice que ahí tengo una vuelta. Si yo le pongo 2, 3, 100, me dice que en ese sector voy a tener varias cantidades de vueltas. Como hoy no me interesa ver eso, después lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a dibujar bobinas, pero hoy no me interesa. Lo que sí me interesa saber es que si acá yo pongo un valor positivo, la corriente es saliente, y si pongo un valor negativo, por ejemplo, menos una vuelta, es entrante. Entonces, vamos a poner acá una vuelta, y en el de abajo vamos a poner menos una vuelta, con el circuito de la corriente. Menos una vuelta. ¿Se entendió eso, gente? Sí. Bien. Bueno, lo guardamos. Vayamos. Y lo corremos. No se encuentra. ¿Por qué? Porque no lo corrí. Bien. Y ahí tenemos la distribución de campo magnético. Ustedes se fijan, las líneas está mostrando la línea de flujo. Ya no muestra líneas equipotenciales como era antes. En la parte magnética muestra directamente las líneas de campo magnético, la línea de flujo. ¿Va bien? Y acá, ¿ven? Densidad de flujo en Tesla. Vamos a ver los colorcitos. Fíjense. ¿Dónde están los sectores donde tengo mayor concentración de campo, menor concentración de campo? ¿Alguna duda hasta acá? No. Por ahora no. Bien. ¿Se acuerdan de la ley de Ampère? Recién la vimos, pero la vimos en forma diferencial. Vamos a verla en forma integral. ¿Se acuerdan de la ley de Ampère de Física 2? ¿O de los videos?
la integral de B diferencial L. Correcto. Era igual a mu0 por I. ¿Está Sí. bien? Ahora bien, fíjense, si yo elijo la herramienta de línea del FEM, vamos a encerrar a una barra nada más. Con una curva o línea quebrada cerrada. Ahí tengo encerrada una barra. Y le voy a pedir al programa que me calcule la ley de Ampère, la circulación. Fíjense cuánto me da. ¿Cuánto me está dando? ¿Lo ven que me da la corriente? Recuerden que la ley de Ampère, que lo vamos a ver cuando introduzcamos el vector H, en realidad lo que está haciendo es a mu0 mandarlo dividiendo para abajo, y en realidad lo que me queda es la integral cerrada de H diferencial de L, que es igual a I, o N por I. Esto sí, de electro 1, ¿se acuerdan esto, no es cierto? Sí. Mi N por I es igual a H diferencial de L. Obviamente, fíjense que como esta circulación, H, producto escalar diferencial de L, es la proyección de H sobre el diferencial de L, o sea, es el H tangencial. Por eso cuando lo abrevia, el programa este lo abrevia diciendo H por T, la componente tangencial. ¿Va bien? ¿Sí, gente? Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense que yo la recorrí en sentido horario, ¿no? Hice esa circulación en sentido horario y me dio menos 19.200 amperes. ¿Qué pasa si yo ahora la recorro en sentido antihorario? Y hago otra curva diferente. Espere que me salió mal. ¿Lo ven lo importante del signo de cómo hago la circulación? Hay que tener cuidado con eso. Y fíjense que básicamente lo que me está diciendo es la ley de Ampère. ¿Qué corriente tengo encerrada en esa circulación? ¿Está? O sea, Leo, ahí en esa barra, ¿la corriente es entrante o saliente? Qué buena pregunta. Con esa, recién, digamos, con el, Saliente, ¿no es? claro, con la regla de la mano derecha, hicimos la circulación en el sentido antihorario, nos da la corriente saliente. Si lo hacemos a la inversa, nos da la corriente entrante y por eso nos cambia de signo. Ya ahí develamos el misterio y ponemos lo que decía Guillermo. Ahí ponemos los vectores campo magnético. ¿Ven que decía Guille? Lo que decía Guillermo recién. Fíjense los vectores. Obviamente, si la circulación me da positiva, significa que el campo magnético con el sentido de circulación está coincidiendo. ¿Se entiende lo que dice Guillermo? Y ahí ya Sí. automáticamente sé para dónde está el campo magnético y ahí automáticamente sé para dónde va la corriente con la regla de la mano derecha. Fíjense que Y abajo, la barra abajo revela corriente, y nos fijamos, por cómo están las líneas de campo, ¿no? claro, ¿ven? Entra la En corriente en cambio, la si yo barra acá abajo. hago la circulación en sentido horario, me va a dar una circulación positiva. ¿Y qué sentido genera este campo? ¿Qué corriente genera este campo? El que entra. Entrante ¿Está bien? a la barra.
Yo también lo que podríamos ver o mostrarles es que los colores sean la densidad de corriente, J. Antes de tocar ese botoncito, Leo, ¿cómo se les ocurre que es la densidad, la distribución de la densidad de corriente? Bien, ¿Cómo, profe? Ahí Leo va digamos, a dibujar la densidad de corriente, ¿no? Con una serie de colores. ¿Cómo se les ocurre que se distribuye la corriente en las barras? ¿Qué distribución tiene la corriente? Al ser la continua, densidad de corriente. la densidad de densidad de corriente. corriente. Correcto, J. Y es Ujú. continua. Seguí, Cristian. Vas bien. No digo, si fuese alterna, la densidad de corriente tiende por el efecto reticular a Bien. distribuirse en el contorno, en la periferia de la barra. En este caso, al ser continua, no tenés ese efecto y no sé cómo se distribuiría. Y si no tenés ese efecto, ¿cómo debería ser la distribución? Uniforme. Homogénea más, o sea, se distribuye geométricamente de forma más homogénea. Tal cual. Ahí lo tienen. En toda su superficie. Claro. Como esto lo que me está mostrando, tiene una pinta de mostrarme el módulo, porque me lo muestra el mismo color, ¿ven? En realidad una es positiva de densidad, otra negativa, porque una está entrando, otra está saliendo, ¿no es cierto? Ujú. Pero lo que podemos ver que eso es constante la densidad de corriente, como lo que buscaba Guillermo que ustedes dijeran, que lo dijeron ustedes básicamente. ¿Está bien? Eso es por dos cosas. Primero, por en corriente continua, al ser el conductor tiene conductividad constante, Correcto. se puede distribuir únicamente de forma uniforme. Si el conductor tendría una conductividad variable en esa superficie, se podría distribuir de otra forma. Pero Correcto. para el mismo conductor, como son barras de cobre, no puede distribuirse de otra forma en corrientes estacionarias que no sea uniforme. Ya vamos a ver que en corriente alterna se distribuye de otra forma debido al efecto pelicular y todas esas cosas. Ya que estamos acá y hablando de eso, ¿le podemos cambiar la frecuencia y por lo menos para que lo vayan viendo? ¿Qué te parece, Guille? No es muy complicado. No, es una Perdón, pavada. ¿Quieren verlo Leo, como variando la frecuencia que pasa con la densidad de corriente? ¿qué significan los anillos externos? No, los anillos Eh, externos son algo que es necesario para que genere una frontera abierta. Ujú. Los anillos, Lo- olvídate, tu dibujo termina acá. Lo que vos tenés que ver termina acá. sí, Todo es lo que está acá no le das bolilla. para darle un entorno, digamos, Usa el software al como para análisis. generarte la frontera abierta. Es un cálculo que se utiliza para la frontera. Para lo único que hay que tener en cuenta esa frontera, toda esa zona ahí, es cuando uno quiere calcular energía, esos anillos. Porque ¿qué pasa? Si uno está hasta este punto, calcula la energía de la región interior. La energía que está acumulada en esta zona, eléctrica o magnética, es la que hay desde este lugar hasta el infinito. ¿Se entiende? Ujú. Esto que está acá representa desde la región que yo estoy hasta el infinito. Es para lo único que hay que tener en cuenta. Ok. ¿Quieren ver qué pasa cuando variamos la frecuencia con la distribución, la densidad de corriente? Sí, por favor. Vamos a empezar con el clásico, vamos a meterlo en 50 Hz. Bueno, obviamente, fíjense, gente, el programa este trabaja con fasores. Cuando ya fui alterna, fíjense que se me abrieron la parte real e imaginaria de todo. ¿Lo ven acá? Sí. Entonces, por ahora vamos a ver el módulo de la corriente, no vamos a meter con las componentes real e imaginaria. Después lo vamos a analizar más adelante, en profundidad.
Claro, le puse... Una porquería, ¿qué pasa acá? ¿Puede ser tan evidente, Guillermo, el efecto? No me parece mucho para 50 Hz, pero ¿le modificaste las corrientes? No, le Ah, dejé sí, a mira, ahí, corriente ahí te corto. la, sí, mira, te la hace bajar un poco la frecuencia. Sí. Pero 50 Hz. Pará, la voy a meter en el mismo sentido, la verdad. ¿Qué pasa si la pongo en el mismo sentido de las corrientes? A ver, por lo menos dos paralelas. Puse 50 ciclos, ¿no? Sí. Ah, estoy en pulgadas. Pensé que estaba, le pifié, no está en milímetros, está en pulgadas. También eso puede ser parte del problema. Y sí, porque puede tener 10 pulgadas por 100 pulgadas. Ah, ahí me mandé la macana. No, esa es la macana, gente. No, bueno, no se puede. Disculpen. No se puede de forma fácil. Me mandé una macana porque lo dejé en pulgada, entonces son demasiado grandes las barras. Está bien. Si le bajo la frecuencia, como decís vos, Guillermo, le vamos a tener que bajar la frecuencia. Lo podemos poner a 5 Hz. Igual, no le gusta tampoco mucho en 5 Hz, ¿eh? Bueno, listo, nada. Quería mostrarle algo y me salió mal. Ahí tenés el efecto de proximidad también. Claro, claro, acá lo que tengo es eso. Mirá, las dos barras juntas, paralelas, como la corriente se genera como si fuera un gran conductor y la corriente se va para el lado de la periferia. Yo no sé, puedo creer tanto. Se pongo un hertz, ya me estoy molestando con esto. Bueno, ahí se empieza a ver un poco mejor. Bien. Otra cosa más que les quería comentar, gente, antes de terminar. La ley de Gauss. ¿Se acuerdan la divergencia de B igual a 0? Esta era en forma diferencial, en forma integral. ¿Se acuerdan? Igual que el campo eléctrico. La integral cerrada de B diferencial de S es igual a 0. Pero si yo quiero calcular el flujo de una superficie abierta, es directamente la superficie abierta. No necesariamente tiene que ser igual a 0, perdón. Esto me da el flujo magnético. ¿Va bien hasta acá? ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver, recuerden que yo una línea que hago, lo que está haciendo es como una chapa que se mete adentro. Si yo ahora acá hago una línea entre acá y acá, esa línea lo que es una chapa que tiene de profundidad 1 pulgada. Le había puesto profundidad. ¿Lo ven? 1 pulgada de profundidad. Quiere decir que el flujo que va a calcular es el flujo de la chapa que pasaría por este ancho por 1 de profundidad. Y eso voy a integral y Bn. Y ahí fíjense que me dan Weber. Ahí me da el Weber. Obviamente, como estoy en alterna, no lo puse en continuo, me da parte real y parte imaginaria. ¿Lo ven? La parte
Obviamente acá pesa mucho más la parte real que la parte imaginaria, porque casi la parte inductiva no pesa en estas barras, pesa más la resistiva. Y ahí quedan 6 por 10 a la menos 5 Weber. Y después nada, las herramientas del resto son iguales que las otras. La única diferencia es que en lugar del capacitorcito que hay una bobina, porque después vamos a ver que me va a dar un montón de datos interesantes como inductancia, caída de tensión, potencia activa, potencia reactiva. Recuerden que el FEM nació como Finite Element Magnetic Method, y esas cosas raras así que no me salen, pero nació, este es el módulo original del FEM, y es el que está más desarrollado. Después sacaron los otros módulos que son electrostática, corriente de conducción, conducción de calor, pero en realidad el FEM nace magnético. Y es el módulo que más desarrollado tienen, básicamente. Bien. Quería más o menos mostrarle algo rápido como para que vieran cómo se empieza a usar el módulo de magnetismo, porque ahora básicamente acá hasta el fin de año vamos a usar ese módulo, digamos. Ya después en la parte de ondas y eso no, porque ya no vamos a usar este software para ondas, ni línea de transmisión, más un poquito nada más. Pero básicamente es lo que vamos a usar el resto del año. Así que por lo menos para que quedara un videito grabado de una mini ayuda. ¿Preguntas, dudas? Bien. Guillermo, ¿algo para comentar, para decir me haya olvidado o algo? No. Bien. Bueno, la semana que viene, gente, va el video de magnetismo en la materia. ¿Está? Ese creo que está en una sola parte. Magnetismo en la materia. Así que ya vamos a ver, digamos, como les comentaba antes, vamos a ver vector B, vector H, vector M. Vamos a ver materiales ferromagnéticos, curva de emanación. Si bien no nos vamos a meter mucho con eso, pues, digamos, esta materia no necesariamente que ahonda en esos temas, pero sí lo vamos a ver y cómo es el tratamiento. Ya que después tienen ustedes un montón de materias donde ven eso, de hecho tienen materiales en tecnología de ensayo material donde se van a despachar bien ahí. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la teoría clásica, que es la que manejamos nosotros, vamos a presentar los campos vectoriales y a trabajar desde ese punto. Y después también vamos a ver qué tratamiento se le da con el FEM a la parte de materiales magnéticos, para poder entender, a medida que avancemos, cómo utilizar esos materiales. Mañana o a más tardar pasado tienen colgada la guía de autodiagnóstico de magnetismo en el vacío, que no habíamos llegado a hacerla, ahora la terminé hoy. Ya la revisó y la colgamos mañana, y también vamos a colgar mañana la de magnetismo en la materia, que es para la clase que viene, y así ya de vuelta recuperamos y entramos en régimen con los autodiagnósticos anteriores a la clase, que ustedes utilizan demasiado hasta ahora para estudiar. Así que pónganse las pilas con eso, que les ayuda a repasar y a estudiar, gente, los autodiagnósticos. Hay mucha información en las realimentaciones ahí. Es como si estuvieran estudiando, y que básicamente está para eso, esa parte. Y también le vamos a comentar por WhatsApp, calculo que mañana o más tarde pasado, si va a haber actividades para que ustedes realicen previas a la clase que viene, algún tipo de problema o algo. Para la clase de hoy no había, por eso no les avisamos de nada de eso, así que bueno, eso lo cerramos con Guillermo y le avisamos. Así que por parte mía, Guille, estamos liquidados. Y después, bueno, de la actividad 2, la parte del FEM por ahí es sencilla, y la parte, la solución más teórica, por ahí tiene alguna complicación. Cualquier cosa lo hablamos la semana que viene, pero intenten hacerlo. Sí. Cualquier cosa aclaramos las dudas la semana que viene. Sí, no lo hacemos hoy porque estaría bueno que se metan un poquito con eso. Sí, gente, estamos a tiempo de salvar la materia, los que siguen en carrera, los que quieren seguir en carrera, pero hay que recuperar el tiempo perdido porque se viene una segunda parte del año más que interesante y pesada. Recuerden que la materia, ya lo dijo Guillermo el primer día de clase, se va concatenando y cada vez se va utilizando lo anterior y lo anterior, y a partir de ahora se va a utilizar todo lo anterior y se va a agrandar todo hasta usar los campos completos. Cuando metamos el tiempo en el medio y nos importe la frecuencia, los campos no se van a separar más, y vamos a estar todo el tiempo usando las 4 ocasiones y todo lo que se fue aprendiendo y las herramientas. Vamos a la segunda parte, vamos a elementos finitos, diferencia finita, Poisson, Laplace, o sea, volvemos a usar todos los métodos anteriores, imágenes,
todo lo anterior se vuelve a utilizar coeficientes de capacidad, ahora tendremos coeficiente de inductancia. Lo bueno de esto es que es todo muy similar. Todas las herramientas sirven, y por eso la idea es que la vamos a seguir usando durante todo el año. Todo lo aprendido hasta ahora. Pero obviamente adaptado a materiales magnéticos, a campos magnéticos. Así que bueno. Bueno, gente. Leo, quería preguntarte, Miren, los exámenes estos, los